Puede que no sea un personaje muy conocido y desde luego no dirige un gran estado, sino más bien un país relativamente pequeño, y formalmente ni siquiera es el líder máximo del país. Sin embargo, amigos, a pesar de ello, el pasado día 2 de junio de 2019, el New York Times publicó un reportaje en el que consideraba a Mohammed bin Zayed como el líder político árabe más poderoso del mundo, incluso por encima del nuevo líder de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, del que ya os hemos hablado en VisualPolitik en alguna que otra ocasión. Os dejo vídeos en la descripción. El caso es que tras el reportaje publicado en el New York Times nos hicimos algunas preguntas. ¿Quién es realmente Mohammed bin Zayed? ¿Cuáles son las claves de su poder? ¿Es realmente el líder político árabe más poderoso del mundo? Atentos. Mohammed bin Zayed es el príncipe heredero de Abu Dhabi, el emirato más rico y poderoso de los Emiratos Árabes Unidos. También es el comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas de Emiratos y el presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, es decir, el presidente del gobierno de Abu Dhabi. Casi nada. Y es que, amigos, sus capacidades políticas, junto a la mala salud de su hermano mayor, el jeque califa bin Zayed, le han convertido en el líder de facto de Abu Dhabi y, por extensión, de todos los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un pequeño país con un tamaño parecido al de Panamá o Carolina del Sur, situado en el Golfo Pérsico. Es un país que está formado a su vez por 7 emiratos diferentes, de los que, con mucha diferencia, los dos más conocidos son Abu Dhabi y Dubái. De hecho, a pesar de ser 7 los emiratos que forman el país, lo cierto es que a nivel político, Abu Dhabi es con mucha diferencia el emirato más importante. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este vídeo, pero os adelantamos ya un motivo de mucho peso. Abu Dhabi concentra más del 90% de todas las reservas de petróleo de Emiratos Árabes. Pero de todo esto hablaremos más tarde. De momento regresemos a Mohammed bin Zayed. Great honor to have Sheikh Mohammed with us today, a man that I've known, very special person, highly respected, and loves his country. I can tell you that, loves his country. Este personaje, amigos, nació en el año 1961 y fue el tercer hijo del jeque Zayed bin Sultan, el primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Desde muy joven enfocó su carrera hacia el ejército, donde llegó a convertirse en piloto de las fuerzas aéreas, y es precisamente ahí donde arrancó su carrera política. Veréis, en 1991, justo después de la invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein, el entonces comandante de las Fuerzas Aéreas Emiratíes aterrizó en Washington con una misión: comprar todos los equipos militares que fueran posibles. Misiles Hellfire, helicópteros Apache, aviones F-16, querían el paquete completo. Desde ese preciso momento, nuestro protagonista se convirtió en uno de los aliados más estrechos de Washington, no solo en los países árabes, sino incluso en todo el planeta. Hablamos de un líder político que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los iconos del reformismo y la apertura en el mundo árabe. Bajo su gestión, Abu Dhabi ha seguido los pasos aperturistas, tanto en materia económica como civil, de Dubái. E incluso en algunas cuestiones ha ido más allá. Tal vez la mejor prueba de ello sea la visita del propio Papa Francisco a Emiratos, de la que ya os hablamos hace poco tiempo aquí en VisualPolitik. Sin embargo, al mismo tiempo que ha liderado un programa de reformas que ha convertido a Emiratos tal vez en el país más aperturista y próspero del mundo árabe, también defiende a capa y espada una idea que puede resultarnos al menos controvertida: que hoy por hoy el mundo árabe no está preparado para la democracia. Sí, lo habéis escuchado bien. Según bin Zayed, el aperturismo en el mundo árabe solo puede ser liderado por regímenes autoritarios. Promover democracias no haría más que alimentar a grupos fundamentalistas que terminarían ganando las elecciones. Es una idea que defiende activamente y que ha marcado profundamente la agenda exterior de Emiratos en los últimos años. Pero, amigos, dicho esto, creo que ahora sí tenemos que empezar a responder a la pregunta clave de este vídeo: ¿dónde recala y cuánto poder tiene realmente este personaje? Veamos cuáles son las 3 principales claves, los cimientos de su poder. Atentos. El poder de la cartera. Vale,
no creo que os resulte extraño a ninguno si os digo que el dinero siempre ha sido uno de los elementos de poder más importantes que han existido. Pues bien, si por algo han sido famosos los países árabes, ha sido por derrochar cantidades indecentes de dinero en todo tipo de cosas, caprichos o proyectos que luego no iban a ninguna parte, ¿verdad? Pues amigos, en este caso, además de gastar mucho dinero en todo tipo de proyectos públicos, lo que también han hecho los Emiratos ha sido ahorrar e invertir buena parte de su dinero por todo el planeta. Pero aquí la pregunta es, ¿exactamente cuánto dinero tienen ahorrado los Emiratos y Abu Dhabi en sus fondos soberanos? ¿De cuánto diantres estamos hablando? Para los que no lo sepáis, un fondo soberano es un fondo de inversión que un gobierno crea para invertir sus ahorros en activos que tienen la misión de generar rentabilidad. Vamos, como un fondo de inversión para cualquier ahorrador. El caso es que, según las últimas estimaciones, los fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos acumulan inversiones por valor de más de 1,3 billones de dólares. De esta cantidad, algo más de 900.000 millones se concentran en los dos principales fondos soberanos de Abu Dhabi. La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, que controla casi 700.000 millones y que es el tercer mayor fondo soberano de todo el planeta, y el fondo Mubadala, con algo más de 200.000 millones de dólares norteamericanos. Hablamos de una fortuna descomunal, más de 900.000 millones ahorrados por el Emirato de Abu Dhabi e invertidos por todo el mundo en acciones, deuda, edificios, autopistas, puertos, aeropuertos, bancos, hospitales, hoteles, fábricas, minas, incluso heladerías, de todo. Y eso es precisamente lo que explica noticias como estas. Abu Dhabi paga 495 millones a Abertis por el 20% de su filial chilena. La Autoridad de Inversión de Abu Dhabi invertirá 50.000 millones en la India. El fondo de Abu Dhabi, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, destinará 50.000 millones a la India, especialmente a infraestructura y capacidad de procesamiento de alimentos. Y ojo, porque el poder no solo está en tener la cartera llena, sino en controlar activos y empresas de todo tipo por todo el planeta, y también en ser un dinero muy pero que muy codiciado por la mayoría de los gobiernos. ¿Quién no quiere unos cuantos miles de millones de inversión en su país? Eso sí que es diplomacia. En cualquier caso, hay un detalle que no nos podemos saltar, y un consejo: agarraos a una silla. Veréis, el Emirato de Abu Dhabi tiene una población de apenas 2,7 millones de personas, de las cuales poco más de medio millón tienen la nacionalidad emiratí. Es decir, los ahorros del Emirato de Abu Dhabi, tan solo en sus dos principales fondos soberanos, ascienden a más de 340.000 dólares por cada habitante, y a más de 1,6 millones de dólares por cada ciudadano con la nacionalidad emiratí. 1,6 millones de dólares. Llevan ahorrando desde el año 1976, y ojo, porque a pesar de estar sentados sobre semejante cantidad de dinero, se toma muy pero que muy en serio que el gobierno no tenga déficit público. Desde luego mucho más en serio que las autoridades argentinas. Abu Dhabi registrará un superávit en 2019 gracias a los esfuerzos de consolidación presupuestaria. Pero amigos, esta no es la única clave del poder de Mohammed bin Zayed. El poder de la fuerza. Tal vez es la cara menos conocida de los Emiratos, pero durante los últimos años este pequeño país se ha ganado el apodo de la pequeña Esparta. Y es que, veréis, el ejército de Emiratos es muy pequeñito, sí, tiene poco más de 60.000 soldados. Pero amigos, durante las últimas 2 décadas, bajo la dirección de Mohammed bin Zayed y un montón de expertos, entre los que por cierto se encuentra el mismísimo exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, este ejército se ha reestructurado con una idea: ser un ejército pequeño, pero muy bien equipado, ágil y bien entrenado. Para ello, cada año el presupuesto militar de Emiratos supera los 20.000 millones de dólares, lo que les ha permitido comprar todo tipo de equipos extranjeros. 70 F-16 actualizados con la última tecnología, otros 70 Mirage, 30 Apaches, 19 Chinooks, más de 400 tanques Leclerc, 76 Scorpions, miles de vehículos blindados de todo tipo, decenas de drones, el sistema antimisiles Patriot. Hasta se han comprado la joya de la corona, el sistema antimisiles THAAD, uno de los sistemas más modernos de los Estados Unidos, el mismo que la potencia norteamericana desplegó en Corea del Sur, provocando un enorme enfrentamiento con China. Y
Y esto es solo el comienzo. Ahora, por ejemplo, están detrás del F-35. De hecho, Emiratos es, después de Arabia Saudí, el segundo mayor comprador de tecnología y equipos militares de los Estados Unidos. Pero vale, es verdad, si por algo han sido conocidos tradicionalmente los ejércitos árabes, ha sido por gastarse un montón de dinero en equipos que a la hora de la verdad pues no eran capaces de sacar provecho. Por eso, otra prioridad de Mohammed bin Zayed ha sido lograr que el ejército emiratí esté bien entrenado. ¿Y qué creéis que ha hecho para conseguirlo? Pues amigos, además de pagar todo tipo de entrenamientos y cursos de formación en el extranjero, el ejército emiratí se ha hinchado a entrar en combate durante los últimos años, especialmente de la mano de los mismísimos Estados Unidos, tal cual como lo escucháis. Desde el año 2003, Emiratos ha desplegado tropas de élite en Afganistán, enviado tropas a Somalia para combatir la piratería y, tras Estados Unidos, ha sido el país que más misiones aéreas ha llevado a cabo contra el Estado Islámico, siempre mano a mano con Estados Unidos. Y no solo eso, recientemente también han intervenido por su propia cuenta en Libia, en el norte del Sinaí, en Egipto y de forma masiva en Yemen. Por supuesto, también han contratado a un montón de expertos de todo el mundo, de tal forma que algunas unidades están incluso bajo mando de oficiales extranjeros, es decir, han fichado a sus propios oficiales. Es el caso, por ejemplo, del general Tumahan, un exteniente coronel del ejército de los Estados Unidos que hoy está al mando de la división de helicópteros emiratí, o del australiano Mike Himars, que dirige la Guardia Presidencial. El resultado es que hoy el ejército emiratí es considerado uno de los ejércitos no solo mejor equipados, sino también mejor entrenados de toda la región. Vamos, tan solo por detrás de Israel, país al que por cierto están comprando tecnología. Y eso no es todo. Además, para ganar autonomía, las autoridades emiratíes han restablecido el servicio militar obligatorio y han puesto mucho, pero que muchísimo dinero sobre la mesa para desarrollar toda una industria armamentística nacional, una industria militar propia. Eso sí, siempre de la mano de las grandes multinacionales y su tecnología, que una cosa es ser autónomo y otra, pues bueno. Y lo cierto es que lo están consiguiendo. Actualmente hay casi 200 empresas de defensa emiratíes fabricando todo tipo de equipos. Blindados, misiles guiados, drones, aviones ligeros, todo fabricado en Emiratos. Ahora incluso están tratando de desarrollar su propio bombardero de hélices para operar a baja altitud en misiones de contrainsurgencia. Pero amigos, no tengáis prisa porque aún hay más. Emiratos ha abierto bases militares en lugares como Yemen, Eritrea y Somaliland, lo que no tiene precedentes, y se ha preparado para operar junto a ejércitos mercenarios. Mercenarios de élite liderados por Eric Prince, el fundador y propietario de la compañía Blackwater, que complementan las capacidades de su propio ejército. Emiratos envía secretamente mercenarios colombianos a la guerra de Yemen. En fin, ya lo veis, este es el cambio que se ha producido en el ejército emiratí y que les ha valido el calificativo de pequeña Esparta, todo de la mano de nuestro protagonista. Pero esta no es su última bala. Geoestrategia al poder. Con unas reservas probadas de más de 97.000 millones de barriles, Emiratos tiene bajo su subsuelo las séptimas mayores reservas de petróleo convencionales del planeta. Actualmente están produciendo unos 3 millones de barriles cada día y esperan alcanzar los 4 millones en 2020 y los 5 millones para el año 2030. Eso es mucho, muchísimo petróleo. Así que con todo ese petróleo y con todo el dinero que hemos visto, Mohammed bin Zayed se ha lanzado a toda una carrera diplomática a lo largo y ancho de todo el planeta que ha multiplicado en los últimos años la influencia internacional de este pequeño país. India, Indonesia, Etiopía y por supuesto Estados Unidos. Sus relaciones con la administración Trump son formidables y lo cierto es que con semejantes activos bajo el brazo no hay puerta que se le resista a nuestro protagonista. Y si a todo esto le sumamos que Emiratos se ha convertido durante las últimas 2 décadas en un importantísimo centro financiero, comercial, logístico e incluso turístico, y que de facto al frente de todo está este hombre, Mohammed bin Zayed, no parece descabellado pensar que hoy por hoy sea el líder político árabe más poderoso del mundo. Desde luego, tal y como habéis visto, razones para alcanzar este calificativo no faltan. Eso sí, que sea el árabe más poderoso no implica que todo le salga bien, ni muchísimo menos. El bloqueo a Qatar ha sido un rotundo fracaso, pero de eso ya os hablamos en este vídeo. Y ahora una cosa muy importante, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y por supuesto suscribirte a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.